Bienvenidos de nueva cuenta a Brújula Histórica, un espacio en el que conversamos acerca de temas de importancia nacional, estatal y local. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que viene a hablarnos acerca de la fundación de la ciudad de Villahermosa, un tema que ha sido tocado durante este mes de manera muy apasionada por investigadores e historiadores. Él es el licenciado Manuel Ramón Hernández Ramos, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él ha realizado una excelente investigación acerca del por qué a esta ciudad se le denominaba por parte de los indígenas yocotanes como el rancho. Bienvenido, Manuel. Mucho gusto de que estés aquí con nosotros acompañándonos. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por la invitación, Eddie, es un placer estar aquí. Me parece muy bien. Quiero que entremos también igual en este tema que ha sido de vital importancia tocarlo, porque cada año, como bien sabes, el Ayuntamiento del Centro realiza festividades en honor a esta ciudad, al nacimiento de esta ciudad. Y ha sido esta fecha muy discutida por investigadores, historiadores y sobre todo porque unos consideran que ciertos documentos dan muestra o se empeñan en especificar una fecha exacta de la fundación de la ciudad. ¿Consideras tú que esta fecha, considerada por el Ayuntamiento y por muchos investigadores como fundamentada realmente como parte de la fundación de nuestra ciudad? Sí, considero que hay elementos para decir que en 1564 pudo haber un origen de la ciudad que podría considerarse como tal, en el sentido amplio de la palabra, una fundación. Sin embargo, hay que recordar que como cualquier ciudad fundada en Nueva España o inclusive en otros virreinatos de toda América, pues tienen antecedentes, a veces indígenas, inclusive a veces de españoles mismos ya asentados, pero que no se había oficializado. Entonces, en este sentido, creo que puede tomarse la fecha, pero con el paréntesis de que hay otras posibilidades, tanto de un asentamiento anterior o de situaciones posteriores que pudieron enriquecer la historia de la fundación de la ciudad. Fíjate que muchas veces hemos tomado como base lo que nos han comentado o lo que se ha escrito por parte de dos estudiosos de la historia de Tabasco, entre ellos el doctor Diógenes López Reyes en su historia de Tabasco y del presbítero Manuel Gil Sáenz en su compendio histórico-geográfico de Tabasco. ¿Tú crees que son fuentes fundamentales para poder explicar el origen y desarrollo de esta ciudad? Creo que son fundamentales la historia de Diógenes López Reyes, así como el compendio histórico de Manuel Gil Sáenz. Sin embargo, hay que tomarse su precaución en leerlos exactamente tal y como lo escriben estos autores, porque, bueno, solo fue de oídas que lo escribieron, no hubo mucha documentación al respecto, por lo tanto, pues hay que tomar cierta precaución, aunque siguen siendo fundamentales e importantes en la comprensión de la historia de nuestra región, porque son de las primeras que se realizaron. Dentro de todo esto que se ha venido estudiando, dentro de toda la información que se ha venido estudiando, en el año de 1995, una estudiosa, historiadora del Centro de Estudios Mayas, publica una obra llamada El abandono de Santa María de la Victoria y la fundación de San Juan Bautista de Villahermosa. Ella analiza Izquierdo y de la Cueva, propone, en base a documentos que encontró en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias, que fue el 6 de junio de 1742, cuando se realizó el traslado desde Santa María de la Victoria, un asentamiento que todavía sigue en vigencia, que por motivos que muchas veces conocemos, cuestiones mediáticas, tuvieron que
ingresar al interior todos los pobladores para evitar los saqueos, los incendios y sobre todo el que los capturen y los vendan después como esclavos, como nos lo ha referido la historia en muchas ocasiones. Y que fue precisamente en esa fecha en la cual se realizó un traslado que fue de manera sistemática. Entonces, ¿cómo consideras tú que esa fecha pueda ser contrastada con la que se mencionaste al principio de 1564? Como decía, evidentemente ya existía población hispana en la región central de Tabasco, donde se ubica hoy actualmente Villahermosa. Por lo tanto, es probable que, como afirmo, ya existiese una población identificada alrededor de lo que hoy es Villahermosa. Entonces, es oportuno la documentación que aporta Ana Luisa Izquierdo por el traslado, ciertamente por el traslado de poderes que hay de Santa María de la Victoria hacia el interior de la provincia, y que no solo quedaría en esta fecha de 1642, sino que nuevamente se trasladarían los poderes a Tacotalpa hacia finales de este mismo siglo. Entonces fue un proceso que se dio por etapas, y en el caso del traslado de poderes, pues ciertamente generó pues muchas posibilidades respecto a la historia de nuestra ciudad, una nueva identidad respecto a su origen. Hemos también igual documentado el hecho de que esto pudiera ser como que etapas, ¿no? de la vivencia y vigencia de Santa María de la Victoria, y también de la naciente localidad en la cual nos encontramos el día de hoy, y que también igual ha dado pues entre los estudiosos y los investigadores, historiadores sobre todo, las divergencias de las fechas en las cuales pudiese crearse o fundarse la ciudad. Y tú has estudiado bastante bien acerca de las relaciones histórico-geográficas de la provincia de Tabasco. Entre esas, pues tenemos la del Cabildo de Santa María de la Victoria, pero también el escrito que realizó Melchor Alfaro de Santa Cruz, y del mapa muy conocido y coloreado, una acuarela muy bella, cuyo estudio realizó bastante bien la antropóloga Flora Salazar de Deza. Y le envío un cordial saludo a mi amiga Florita Salazar. ¿Consideras que entre los puntos que marca Melchor Alfaro de Santa Cruz dentro de su mapa ya se puede localizar la actual Villahermosa? Sí, así es. De hecho, el mismo estudio de la antropóloga Flora ya plantea el hecho de que existe una estancia. Ella ubica Villahermosa en donde existe una lengüeta de tierra, donde hay una estancia de ganado de Antón Gómez. Entonces esto abre un mundo de posibilidades, este descubrimiento que hace Flora Salazar, porque se añade a evidencias que ya había planteado el mismo Diógenes López Reyes y Manuel Gil Sáenz acerca de que se nombraba como rancho la ciudad de Villahermosa. Entonces, en este sentido, una estancia de ganado pues es lo mismo, ¿no? un rancho. Siendo así, se podría ubicar precisamente en esta lengüeta de tierra, en el mapa de Melchor de Alfaro, en esta lengüeta de tierra que tiene como norte el río Acachapa, como oriente el río Grijalva, y como sur el Mezcalapa y el río Izacomitán. Entonces, en este sitio sí podría afirmarse, debido a la información que recoge la antropóloga, que existía o que probablemente es el sitio donde existiría la ciudad de Villahermosa. Y con respecto a la información que nos has proporcionado acerca de lo que se señala en el mapa de Melchor Alfaro de Santa Cruz, me gustaría que pudieras comentarnos cuáles han sido los motivos por los cuales se asentó en este territorio un asentamiento como es el San Bautista, y que posteriormente se le llamaba Villahermosa. Sí, claro. Bueno, todo esto surge a raíz de la cita que hace Diógenes López Reyes en el libro Historia del Tabasco, en donde señala la carta que envía Diego de Quijada al rey Felipe II, en donde evidencia la fundación de Villa de Carmona.
Es este el punto de partida que se ha propuesto respecto a la fundación de la ciudad. Sin embargo, también menciona la misma carta de Diego de Quijada el establecimiento de estancias de ganado y tierras para granjerías. Esto muy probablemente se debe a las elevaciones, a las lomas que existen en esta área central de Tabasco. En el caso de Villahermosa, por ejemplo, las lomas llegan alrededor de los 30 metros sobre el nivel del mar y alrededor de 20 sobre el nivel del río, lo cual posibilita que en temporadas de crecidas, de inundaciones, pues el ganado pueda subirse precisamente a estos terrenos elevados para que no perezcan. Asimismo, este es el caso de Antón Gómez, la estancia de Antón Gómez, que estaría en la lengüeta de tierra donde estaría también Villahermosa. Pero existen otras estancias relacionadas, por ejemplo la de Feliciano Bravo, la de Íñigo Peñate, la de Isabel de Arauz. La de Feliciano Bravo yo propongo, por su cercanía hacia los pueblos de la Chuntalpa, estaría sobre Lomitas, hoy una población del municipio de Natapuca. Asimismo la de Isabel de Arauz hacia Oquitzapotlán, hacia las lomas de Oquitzapotlán. Y finalmente la de Íñigo Peñate estaría por una ranchería que precisamente lleva un diminutivo de estancia, que es Estanzuela, hacia Playas del Rosario. Entonces, estas áreas que son elevadas, pues precisamente brindan el confort o la productividad respecto a la actividad pecuaria, a la actividad ganadera. Es una actividad que aún se realiza en el estado de Tabasco por los ganaderos, es decir, en las temporadas de crecidas, los ganaderos tienen que ir a recuperar todo el ganado que está pastando para llevarlo a las zonas altas y que no perezcan. Entonces es algo que hasta la actualidad es así. Y señalo estas estancias como las mismas de Diego de Quijada porque pues hay evidencia al respecto. Feliciano Bravo es el escribano de la alcaldía de Yucatán, en Tabasco, es decir, es el escribano de Diego de Quijada, y llega a su vez con él en su visita a la provincia de Tabasco. Antón Gómez también es un conocido de Diego de Quijada porque en una demanda que se le hace a Diego de Quijada en un juicio de residencia que se le hace a Diego de Quijada al terminar su mandato, pues evidencia de que mandó a vender a Veracruz ciertos productos precisamente agropecuarios, como lo son cerdos, guajolotes, petates, a Antón Gómez. Entonces hay una relación directa con estos estancieros de parte de Diego de Quijada. Y asimismo, por último, también dentro de esta evidencia para señalar a estas estancias como las mismas de Diego de Quijada, pues está el trayecto que hay desde Santa María de la Victoria hasta lo que hoy sería Villahermosa. El mismo Diego de Quijada dice que son 20 leguas que hay de diferencia entre esta villa de Carmona que está fundando y colocando esas estancias de ganado que está fundando alrededor de la villa con Santa María de la Victoria. Y se ha hablado al respecto sin llegar a algo concreto. Sin embargo, hay un elemento en las relaciones que mencionaba desde el Melchor Alfaro de Santa Cruz que nos permiten establecer que hay una consistencia en esta medida, porque se dice que la desembocadura del río Acachapa está a 18 leguas de Santa María de la Victoria, y como señalaba, el río Acachapa es el cual se presenta en la parte norte de la lengüeta de tierra donde está la estancia de Antón Gómez. Entonces, la diferencia de poco menos de 2 leguas pues nos refleja de que es en una cercanía con la hoy ciudad de Villahermosa, ¿no? Y precisamente con estas elevaciones que hay en torno a la región central de Tabasco, ¿no? Ya sea la misma Villahermosa o probablemente Parrilla o inclusive un poquito más abajo Playas del Rosario, pero yo considero que sí, por la cercanía que hay entre la desembocadura del río Acachapa, que precisamente, por ejemplo, Marco Enrique Becerra nos señala, estaría en esta vuelta de Acachapa, bajo de Acachapa, que hoy se podría ubicar cercano a Acachapa y en una primera sección, cerca del puente de libramiento federal Ignacio Rubio Ruiz. Entonces hay algo certero, es decir, aquí era la desembocadura del río Acachapa y por lo tanto aquí hay 18 leguas hasta Santa María de la Victoria y por lo tanto es algo muy cercano también a Villahermosa respecto a las 20 leguas que señala ahí. Y eso es muy interesante porque a final de cuentas nos hemos abocado muchas veces a investigar sobre documentos que nos permitan a nosotros como investigadores decir tal fecha es,
pero las cuestiones geográficas muy pocas veces han sido que manejadas o estudiadas por los mismos historiadores como para ir identificando, ¿no?, los terrenos o las localidades que pudieran estar próximas dentro del, podemos decirlo así, dentro del plano mismo de Tabasco. Y yo creo que es un tema que siempre vamos a discutir, que año tras año siempre habrá alguien que pueda aportarnos, como el día de hoy tú estás aportando con respecto a esta investigación que tú has realizado, y que también al mismo tiempo podamos nosotros tener más argumentos históricos, pero sobre todo sustentados, que nos permitan a nosotros los investigadores, historiadores, poder afirmar, desestimar o al mismo tiempo poder afirmar acerca de un tema tan importante como es la fundación de la ciudad. Todos los pueblos tienen un momento de fundación, eso no habrá duda. La cuestión aquí es cuándo, el por qué, efectivamente, el por qué. Y como mencionaba el gran maestro Jorge Priego, nuestra ciudad, como muy buena dama, siempre nos va a invitar a ser así. Entonces te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en el Archivo General Municipal compartiendo esta información, estos conocimientos, que nuestro público que nos vea a través de esta podcast de Brújula Histórica tendrá un poquito más sobre el universo de información que existe sobre nuestra ciudad Villahermosa. Les agradecemos que nos acompañen en esta edición y nos vemos hasta la próxima. Gracias, hermano.